Bueno, por tercera vez esta mañana el apellido Onega vuelve a la antena de Más de Uno. Pero no es Fernando Onega quien no hace mucho dijo: dentro de poco se me conocerá no como Fernando Onega, sino como el padre de Sonsoles o de Cristina Onega. Querido Fernando, admirado profesor, va por ese camino la cosa, ¿eh? Hola, Sonsoles, buenos días. Buenos días, yo sigo siendo la hija de Onega, ¿eh? Qué rico. Sí, a ver, un poco hemos jugado a eso aquí, Sí. pero yo creo que los oyentes y los espectadores tienen bastante claro quién es Sonsoles Onega, que escribe, que es cronista parlamentaria, que es una de esas mujeres parlamentarias que vemos en la tele, en Telecinco, y que tiene entidad propia desde hace mucho tiempo, igual que tu hermana Cristina. Sí. O sea que no... Pero en fin, yo te agradezco tu consideración al permitirme hacer esta entrada singular en torno a una novela que se llama Después del amor, que se publica, que ha ganado el premio Fernando Lara 2017 y que es muy curiosa, porque es literatura histórica, pero no es novela romántica, pero libro de aventuras, también tiene novela negra y personajes históricos. Y luego está escrita, vamos a ver, digamos que, por empezar, novela romántica escrita como si fuera novela negra de una manera cruda y descarnada, con frases cortas, yendo a la esencia de las cosas, con descripciones muy periodísticas. Yo no sé si tú eso lo ves así, escribes con esa intención o te ha salido eso, o es una mirada muy personal. Yo creo que hay una parte de formación profesional, pero también hay una parte de venganza contra la escaleta de los 25 segundos. Es decir, que precisamente cuando nos ponemos delante del folio en blanco nos desquitamos de todas las dictaduras de tiempo y todo eso, con lo cual, pues bueno, puede ser que haya de formación profesional en esas frases cortas, en ese querer ser muy rigurosa y muy casi contenida también en algunas partes que entiendes que al espectador no le importa nada, al lector, ¿ves? Al lector no le importa nada, pero yo creo que también aquí doy rienda suelta a la palabra, hago lo que me da la gana. Son soles cinco novelas, ¿no? Y sigues siendo periodista, cronista parlamentario. Lo de escribir va después. Si tú tuvieras que decir yo soy periodista o soy escritora, pues te diría es lo mismo, casi. ¿Por qué? Porque trabajamos con lo mismo, con la palabra, ¿no? Yo creo que todo periodista lleva un escritor dentro y en cambio no todo escritor lleva un periodista dentro. Con lo cual en mi caso son dos oficios complementarios, de hecho te diría que de uno vivo y de otro no. Con lo cual mientras puedan cohabitar mis dos yoes ahí, pues intentaré que así sea y de momento puede ser. Después del amor es una novela que describe básicamente una historia de amor ambientada en la convulsa España de los años 30. La protagonista de tu novela, Carmen Trilla, casada y con 3 hijos, se enamora de un militar, también casado, una persona muy importante, ahora hablaremos de él. Personajes históricos, personajes reales, a los que tú llegas, ¿cómo? Porque no es una historia conocida la de Carmen. No lo es. Trilla. Yo creo que es una de esas historias de la trastienda de la historia con mayúsculas, esas historias que están ahí, que no se han contado en las biografías oficiales precisamente, en parte por imposición social, por prejuicios y por un montón de circunstancias que allá sabrán porque nos han contado, ¿no? Pero yo llego por las hijas de Carmen. Las hijas de la protagonista tenían quizá una necesidad vital de contar la historia de su madre o sencillamente de vomitarla delante de quien no les iba a juzgar, que en ese caso soy yo, porque no las conocía, y a mí me pareció maravillosa desde el primer momento, porque el amor sobrevolaba todo. Ya sé que puede sonar a topicazo, pero es que era así, era el amor entre amantes, el amor entre hijos, el amor entre hermanos, el amor que queda después del amor en esas dos señoras que ahora tienen 87 años y que están vivas para contarlo y que lo recuerdan con un inmenso amor. Y yo me puse tanto en la piel de ellas, cómo hubiera gestionado yo la ausencia de una madre, como en el papel de la madre, ahora que lo soy, hubiera hecho lo mismo que Carmen. Bueno, pues todas esas preguntas que a mí me atosigaron el día que las escuché por primera vez, ahora se han convertido en un libro y lo único que espero es que el lector se haga esas mismas preguntas. Hay mucho amor, pero no hay ñoñería. Y lo hay también. ¿Puedo leer la dedicatoria que me hiciste, aunque es privada? Puedes. Querido Juanra, qué emoción. Aquí tienes esta historia cargada de amor. Con todo mi cariño, Sonsoles junio del 17. A mí me parece una dedicatoria amorosa. No solamente que le entregas a alguien pues por quien puedes tener cierto aprecio o hasta cariño, como es un servidor, sino porque aquí has puesto mucho. Qué emoción. La emoción es tener esta novela llena de amor y contando una historia preciosa.
Sí, porque la emoción contiene también un montón de sentimientos, desde el miedo, desde el vértigo, desde el acercarte al precipicio por tratar y manejar y manosear personajes reales, personajes de la historia, por situarlos en sus escenarios con el miedo a equivocarte, por el poner palabras a esa madre que tiene sus hijas aún vivas para leerlo. Por todas esas cosas este libro contiene todas las emociones, ¿no? Probablemente una colección de sentimientos universales que no entienden de época, aunque es verdad que esta novela la tiene, ¿no? Y todo eso me condujo a escribir, y ahora que toco la tapa dura digo, madre mía, qué emoción. Hace ilusión, aunque lleves ya 5, hace ilusión ver esto así, ¿no? Bueno, hace una ilusión bárbara. Esta es sin duda, probablemente, a ver, a todos los hijos los quieres, claro, ¿no? Y esta pues, pero es la más, probablemente la más madura, la más ambiciosa y la que más miedo me ha dado escribir por todas esas responsabilidades de las que hablamos. ¿La han leído las hijas de Carmen? La han leído. Eso es lo que iba a preguntar yo, porque claro, esto... ¿Qué te han dicho? A ver, me produce pudor contároslo. No, pues porque... ninguno, pero si te lo pregunto tú respondes a la pregunta. Pues yo te voy a... cualquier periodista. La han leído 2 veces. 2 veces. ¿Y sabes lo que más me gusta? Que me dicen, hemos vuelto a Rosselló 253, donde todo empezó y donde todo acabó. Entonces, pienso que han hecho suyo el relato. Y le han vuelto a dar la mano a su madre, y han vuelto a sufrir con ella, y han vuelto a estar con su hermano el nene, y han mirado a los ojos de ese amante que conocieron. Y también han sentido a ese padre duro, un hombre de la época, sin duda, ¿no? Exigente, inexpresivo en muchas facetas. Y solo por eso, a mí, pues ya me ha merecido la pena, ¿no? Porque este libro contiene la verdad de la historia de Carmen, que para todos los lectores será una verdad de primeras, pero para ellas, 80 años después, volver a pisar la tarima de esa casa, volver a entrar en la cocina, volver a oler la ropa de la Manola, que es un personaje clave en la novela, la criada. Claro, todo eso, pues en fin, yo digo, pues nada, apaga y vámonos, ya está. Enhorabuena por la novela. Gracias, Lorenzo. Mi hijo y yo la estamos leyendo, nos cambiamos. Un compañero de empresa. Sí. El otro día hablé con tu padre y me dice, lo más difícil del mundo es lo que hace tu hijo y ella, es resumir al salir de las cortes Ahora, quería comentarte un dato para mí que ha sido clave, la contextualización de la novela. Sí. Es decir, aprovechas muy bien el tirón de la Segunda República, los debates parlamentarios sobre la mujer, eso está muy bien recogido, enhorabuena. Sí. Y bueno, yo creo que el oficio periodístico se nota mucho. Claro, esa es la parte en la que agradezco tener ese fondo periodístico, ¿no? Porque te obliga a ser muy rigurosa y a ser muy exacta y a ser también honesta con los hechos. Yo creo que la archivera del Congreso de los Diputados está de mí hasta el gorro. ¿Cuántas horas de hemeroteca has echado? Pues muchísimas. Lo que pasa que es verdad que ahora las hemerotecas están en el despacho de casa, claro, a golpe de clic en el ordenador. Yo no sé cómo se escribió hace 20 años, pero ahora sin duda poder bucear en toda la crónica de la época a mí me ha servido de una forma impresionante para dar, pues eso, veracidad, verosimilitud y textura a la novela, ¿no? Y en la parte parlamentaria, pues está ahí también. ¿Cuántas horas pasaste con las hijas preguntándoles y documentándote con ellas? Ay, no te podría decir horas exactas. También te diré que no fueron muchas, ¿eh? Fueron, pues, ¿qué serían? 5 o 6 tardes, no más, porque date cuenta que su vida con Carmen acaba en 1939, cuando ella se ve obligada a abandonar Barcelona, y porque lo que yo quería de ella sobre todo eran recuerdos, que me contaran cuál era su rutina en esa casa, ¿no? Y cuál era su rutina con su madre y los sentimientos que ellas tenían y que conservaban, ¿no? Todo lo demás, lo que es el recorrido, el itinerario de la historia, en realidad me la regaló el biógrafo del amante, este personaje de la historia del que quizá ahora hablaremos o no. Vamos a hablar de él ahora. Pero el biógrafo oficial nunca contó la historia de Carmen por 1000 motivos, pero en cambio Federico Escofet, el amante de Carmen, sí se lo había contado a su biógrafo y lo tenía escrito en 4 folios que a mí me dio. Y ahí estaba todo. Eso fue probablemente lo básico para poder mantener nombres, apellidos y poder reconstruir la verdadera historia e incluso colocarle a esas hijas algunas piezas que ignoraban, ¿no? Porque el protagonista es Federico Escofet. Vamos a escuchar su voz y ahora hablamos de él. ¿Cuál será su posición, mi coronel? Nuestra actitud debe ser la actitud general de toda la institución de la Guardia Civil, como ocurrió cuando la República. Ah, no, mi coronel, yo no estoy de acuerdo con usted.
De modo que usted dice que tendrá que actuar según la actitud de nosotros. Es decir, que cuando unos elementos del benemérito instituto Aquí están de servicio... está en una entrevista que forma parte de un documental, La vieja memoria, grabado en el año 1977. Está explicando una conversación del coronel Escobar al mando de la Guardia Civil de Barcelona con su mando en Madrid. Escofet es un personaje clave en el proceso, en Cataluña antes de la Guerra Civil, antes de la Guerra Civil, el nacimiento de los Mossos d'Esquadra. Y es un hombre cuya historia de amor escondida, que es la que protagoniza Carmen, no se cuenta, pues entre otras cosas porque era lo que era en aquella época. Lo que era, exactamente. Pero él tiene un papel clave, efectivamente, en el divorcio de España con Cataluña, y todo ese marco histórico configura la historia de amor y la... Estamos hablando de los años 30. Años 30, efectivamente. Concretamente, en el 27 de septiembre de 1933, los amantes coinciden en un tren y un simple cruce de miradas los enamora para siempre, ¿no? Pero los hechos históricos en los que participa Federico Escofet moldean y modulan el amor de Carmen. Yo no sé cómo hubiera sido de otra manera, pero tal y como fue, Carmen se descubre una mujer distinta ante todo lo que tiene que hacer por las circunstancias históricas de su amante, ¿no? El marco es del todo interesante, sin duda. Nos permite establecer analogías con el actual presente, no lo sé. Pero nos enseña algo del proceso, de la historia de Cataluña y de lo que lleva esto, ¿eh? Para mí aunque no lo hayas buscado. Para mí una historia de amor. Claro. La de España con Cataluña, que se empieza a tejer en el 31 con un impulso decisivo del gobierno provisional de la Segunda República por encauzar las ansias territoriales, que dura poco. En el 34 se divorcia de nuevo España con Cataluña. Después la guerra, la dictadura y 40 años de convivencia. Y el exilio. Porque hay una cosa que llama la atención en la novela, y no voy a hacer spoiler ni destripar, pero los protagonistas se ven obligados a exiliarse en Francia, y describes imágenes, desconcierto, sorpresa, soledad, muy parecida a la que me imagino que pueden sentir muchos de los refugiados que llegan ahora a España, muchos de los exiliados que vienen, o exiliados, o los que llamamos migrantes que atraviesan el Mediterráneo. No sé si eso tú lo piensas en algún momento o es una mirada de quien lee la novela. No. Bueno, coincide con la mía. La tuya y la mía coinciden en esto. Es impresionante ver cómo se parecen las miradas, las fotografías que veíamos del 39 en blanco y negro con las de color hoy, de esos refugiados que intentan abandonar un país como nosotros intentamos abandonar el nuestro. Y como la historia, que hemos sido migrantes muchos años. Sí, y la historia se vuelve a repetir, ¿no? Y la forma en la que Francia nos trató, yo no la voy a calificar, pero en algún punto de la novela queda claro cómo fuimos recluidos a playas del sur de Francia, donde las epidemias se comían a los refugiados españoles, ¿no? Todo eso está en la novela porque forma parte de la verdad de esta historia, y es impresionante ver la vigencia que tiene y lo necesario que es de vez en cuando mirar por el retrovisor, ¿no? Pero Carmen hubiera vivido hoy su historia de otra forma, ¿no? Sin duda. La hubiera vivido, fíjate, yo creo que la hubiera vivido sin que la ley de la calle se impusiera en sus sentimientos y sin tener que renunciar a absolutamente todo como renunció sencillamente por amar, ¿no? ¿Tú te identificas con la mujer fuerte y valiente de la... Bebe, tranquilamente, Sonsoles. ¿Te identificas con la mujer fuerte y valiente de tu novela? Sí. Muy bien. Sí, me identifico con la mujer que intenta cambiar con pequeños granitos de arena lo que no le gusta de su entorno. No hace falta llevar una bandera ni estar en probablemente en la primera línea de la política para cambiar las cosas. Y Carmen las intentó cambiar en su familia, rompiendo también la barrera de clases que había en aquella época tan marcada y que distanciaba tanto sencillamente a seres humanos, ¿no? Todo lo que hizo Carmen hay que verse. Hay que ponerse en su momento, en sus circunstancias y en su realidad para poder contestar a esa pregunta. Es una pregunta que yo me hice cuando terminé de escribirlo. Carmen, ¿te compensó? Quizá viendo el amor inmenso de sus hijas hoy en día por ella, la respuesta es sí. Yo creo que sí. Oye, Sonsoles, el gobierno de la Segunda República ha sido más generoso con Cataluña que... Ha sido más rápido, Lorenzo.
no había terminado el mes de... Hay que aprender de ellos. Hay que aprender, bueno, a ver, lo que es un hecho objetivo es que no había terminado el mes de abril ¿Le del estás 31. preguntando a la analista? Sí, a la No, analista. pero O es a la que eso escritora. es un hecho objetivo y de hecho, aunque es una novela y es ficción en cada estación y en cada capítulo, hay algún párrafo textual de discursos que se pronunciaron en Cataluña, don Niceto Alcalá Zamora en esa... abrazándose al presidente Maciá y escenificando ese abrazo de España a Cataluña. Es un hecho objetivo que no había terminado el mes de abril del 31 cuando 3 ministros del gobierno provisional estaban allí con Maciá viendo la forma de encauzar todo aquello con renuncias por parte de Cataluña y por parte del Estado español. Muy bien. Después del amor, Sonsoles Onega. Oye, pues mucha suerte. Oye, pues muchas gracias. Que vaya muy bien. Es una novela que merece la pena por la emoción, por el sentimiento que despierta, incluso si uno quiere mirarlo por lo que nos puede ayudar a interpretar una realidad que en estos momentos pues está políticamente bastante complicada. Gracias. Fernando Lara, sí que lo digo, no sé si lo he dicho antes, Premio Fernando Lara 2017, quinta novela de Sonsoles. Espero que vaya muy bien, insisto. Muchas gracias, Juanra, y a Hasta todos. muy pronto. Adiós, guapa.